Europa contra China, la nueva grieta económica desencadenada por la guerra de Ucrania. Ucrania puede ser el último clavo en el ataúd de la relación de amistad entre Europa y China. Si se confirmase el camino de no retorno en sus vínculos, entonces estarían enfrentadas la segunda y tercera economía globales, algo que beneficiaría a Estados Unidos. Luego de unos años en los que Europa gravitó hacia China, sobre todo durante la presidencia de Trump, la invasión rusa a Ucrania marca un punto de inflexión en el que Europa trata de castigar a Beijing, pero al mismo tiempo trata de protegerse porque China muestra signos de que no es un socio confiable. Y luego de que su política la condujera a ser rehén energético de Moscú, Bruselas no quiere quedar en una posición similar frente a Xi Jinping. Tal vez parezca que China puede darse el lujo de dañar sus vínculos con Europa, pero la verdad es que analistas, como los de Heritage Foundation, creen que el país asiático se está disparando en el pie al sabotear sus relaciones económicas europeas por apoyar a Moscú. ¿Perdió China a Europa? ¿Hay un cambio irreversible de la política de la Unión Europea hacia China? Vamos con los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los poderes de la Unión Europea concentrados en Bruselas no ocultan su ira contra China por su negativa a condenar la invasión rusa de Ucrania y por su apoyo tácito a Moscú. La verdad es que ya no tendría por qué hacerlo, porque ahora cuenta con el apoyo interesado de Estados Unidos. Así, por primera vez en la historia reciente de sus relaciones, Europa parece dispuesta a pasar a la ofensiva con China, lo que amplía la conformación de bloques mundiales que ya son hostiles entre sí. Es a esta configuración a lo que podríamos llamar nuevo orden mundial, y no tanto a la etiqueta usada en teorías conspirativas. En cierto sentido, este orden no está nuevo, porque el mundo siempre ha estado dividido en bloques culturales, políticos y económicos. Lo novedoso sería la alineación de países, que es en realidad una reconfiguración, y la ideología que los anima. Hasta no hace mucho, el comercio era la ideología central de los principales bloques, aun cuando fueran oponentes estratégicos. El poder chino actual no se explica sin su adhesión al capitalismo globalizado. Durante un tiempo, la misma Rusia privilegió su inserción en la economía mundial por encima de los objetivos políticos de su gobierno, pero ya no más. La agresión a Ucrania modificó ese orden. Europa es uno de los mayores socios comerciales de China. La relación económica entre ambas tiene un carácter beligerante que la Heritage Foundation denomina Wolf Diplomacy o diplomacia del lobo. De hecho, a los diplomáticos chinos se les denomina guerreros lobo. Un par de ejemplos lo ilustran. En 2020, la embajada china en República Checa amenazó a las compañías locales si el presidente del Senado visitaba Taiwán. Un año después, cuando la Unión Europea impuso sanciones a China por sus violaciones a los derechos humanos contra los uigures, el Gran Dragón respondió imponiendo a su vez sanciones contra Europa. Y lo peculiar es que todas estas medidas se producen en un contexto en el que Europa se ha constituido como uno de los mayores socios comerciales de China. Solo en 2019, la Unión Europea invirtió en China $4.300 millones en la manufactura de China continental. Esa cifra ubica a la Unión Europea solo por detrás de Corea del Sur y Hong Kong. Pero hay otro dato interesante. Durante el mismo periodo, la Unión Europea solo invirtió $900 millones en la manufactura estadounidense. Sin embargo, la consiguiente influencia política de esos lazos comerciales sigue una dirección opuesta. Basta revisar la prensa de hace poco para verificar la respuesta europea a la petición de Estados Unidos de que no permitiera el desarrollo de la tecnología 5G de proveedores chinos, fundamentalmente por preocupaciones de seguridad. En ese momento, solo el Reino Unido respondió favorablemente a Washington, mientras que Europa continental, con Alemania a la cabeza, desdeñó a su socio transatlántico. Hoy el giro es sorprendente y no tiene visos de recomponerse. Europa tenía la esperanza de que China ayudara a que hubiera paz en Ucrania. Sí, desde antes del inicio de la guerra, Europa tenía la esperanza de que China usara su influencia sobre Rusia para lograr la paz. Esa esperanza no era ingenua como puede parecer a primera vista. Todo lo contrario, era un ejercicio de realpolitik. Como China aspira a ser la nueva potencia hegemónica, debe mostrar su capacidad para proveer estabilidad al orden mundial. Aparte, y como demuestran las consecuencias económicas de la guerra, a largo plazo, la misma China puede verse afectada.
Eso sin contar con que, pese a su poder, la nación asiática ha mostrado que no tiene capacidad de influir sobre Putin. Por eso no tenía sentido el apoyo que China ha dado a la invasión hecha por Rusia en suelo ucraniano. Ese era el cálculo europeo. Pero lo que pasó el 1 de abril lo cambió todo. Ese día tuvo lugar una cumbre virtual Unión Europea-China. Para describirla, basta decir que hay más calor en la Antártida del que mostraron las partes ese día. El tema fundamental de la agenda era la insistencia europea de que China condenase la agresión rusa, pero Xi Jinping respondió que él buscaría la paz en Ucrania en sus propios términos. Esa declaración se traduce como que Beijing no ejercerá presión sobre Moscú, con lo que las esperanzas europeas terminaron de desvanecerse y obligaron a Bruselas a endurecer su postura hacia China, incluso con el costo que eso implica. 1 de cada 4 firmas europeas busca salir de China. Un reporte de Bloomberg revela una encuesta, la cual arrojó que el 23% de las firmas europeas en China está considerando sacar sus inversiones del país. Sin embargo, la razón que esgrimen las empresas no es política, y en este reporte no se menciona para nada la guerra en Ucrania. Por lo contrario, los motivos aducidos tienen que ver con las olas del invasor nanoscópico en el país y a la afección económica de las medidas que usa China para contenerlas. La encuesta fue realizada a finales de abril, cuando todavía Shanghái enfrentaba un cierre draconiano y las medidas en la provincia de Jilin aumentaban las disrupciones de la economía. Así que tanto el tiempo de la encuesta como las razones que los empresarios europeos alegan para irse podrían ser parcialmente ciertas. Sin embargo, acabamos de decir que el 1 de ese mes se produjo un punto de inflexión en la relación de ambas partes. Esto podría hacernos pensar que no es descabellado que los hombres de negocio europeos, previniendo un empeoramiento del clima con China, hayan respondido a finales del mes que querían sacar su dinero del país. Ya China perdió a Europa. Tal vez es prematuro afirmarlo, pero ahora que la Unión Europea gravita de nuevo hacia Estados Unidos, es fácil pensar que Washington no dejará que su influencia sobre el viejo continente se desvanezca tan rápido. Por otra parte, los recientes movimientos de Europa la ponen en curso de colisión con China, y ni siquiera estamos considerando el acercamiento comercial con Taiwán o las declaraciones de la última reunión del G7. Para ello basta la nueva doctrina de seguridad de la OTAN que emergió de su última cumbre en Madrid y que, si bien no considera a China un enemigo, sí lo cataloga virtualmente de oponente estratégico. El temor de China a lo que llama una OTAN asiática o a la expansión de la OTAN en su zona de influencia se verá acrecentado a partir de ahora. De hecho, la respuesta de Beijing a la cumbre de la OTAN fue casi inmediata y muy dura, solo superada por la de la misma Rusia. Por otra parte, Europa, pese a su reciente acercamiento a Estados Unidos, está consciente de que necesita dominar las cadenas logísticas de producción de ciertos bienes estratégicos para no depender de un poder extranjero que puede tornarse hostil. Eso pasa por reducir su dependencia de cadenas de suministro chinas, algo que es estimulado precisamente por el enfriamiento actual de las relaciones. ¿Qué pasó entre Lituania y China? En enero de este año, China impuso un boicot comercial contra Lituania después de que este país permitiera la apertura de una embajada de facto taiwanesa en su capital. Esa medida, sumada a otras que mencionábamos antes, aumentó el temor europeo a quedar de nuevo en una situación de rehén, como la que le impuso Rusia por el petróleo y el gas. ¿Qué es el Pacto de Varsovia chino? La estrategia china hacia Europa comenzó hace una década. Como la política de acercamiento a Europa Central y del Este fue establecida en Varsovia en abril de 2012, se le denomina el Pacto de Varsovia chino, en alusión al soviético de 1955. Más formalmente, el acuerdo se conoció de manera más rápida como el Grupo 16+1, porque incluía, obviamente, a China y a 16 países europeos. Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Luego se uniría Grecia en 2016, pero Lituania lo abandonaría en el 2021. No es sorprendente que si superpones un mapa con la infraestructura de la nueva ruta de la seda china sobre esos países, te des cuenta de que algunas de las inversiones más importantes se han ejecutado precisamente en ellos. Otra prueba de la influencia china quedaría en evidencia cuando se verifica que fueron las vacunas chinas las que más se emplearon en estos países como soluciones médicas para contener al invasor nanoscópico. Al mismo tiempo, los países que integran el Pacto de Varsovia chino muestran una particularidad: no todos forman parte de la Unión Europea. Por ello, cualquier represalia que tome este bloque contra China por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania no significa la desconexión económica y política de todo el continente, solo de su parte más rica. ¿China rompió sus promesas con la Europa Central y del Este?
Foreign Affairs reporta que entre abril y mayo de este año, China mandó un enviado especial a 8 países de Europa Central y del Este. La gira incluyó en su itinerario al menos a Budapest, Praga, Riga y Varsovia. El tiempo de esas misiones no es coincidencia porque durante esos meses, a medida que las relaciones entre China y Europa se deterioraron, Beijing intentó componer la situación e impedir un giro beligerante de Bruselas. Los últimos acontecimientos muestran que el esfuerzo fracasó, porque los enviados chinos fueron rechazados, lo que dio al traste con una política de años. El ministro checo de Exteriores, por ejemplo, le dijo al enviado chino que tenía reservas por la actual cooperación china con Moscú. Y es que China pensó que, a cambio de acceso político a Beijing y de inigualables oportunidades comerciales, podía hacer que esta parte de Europa, formada mayormente por países que fueron satélites soviéticos, contrarresta la posición de las capitales europeas occidentales y la influencia estadounidense. Además, en el intento de aumentar su poder sobre Europa Central y del Este, también influyó el menor desarrollo económico de la región, que la hacía más proclive a necesitar los préstamos y la inversión china. Pero un factor que torpemente olvidó Beijing es que Rusia sometió durante décadas a estos países, por lo que la invasión a Ucrania solo los ha hecho aumentar su aprehensión hacia Moscú. Hay un cambio de las políticas europeas hacia China. Un solo ejemplo sirve para ilustrarlo. En la reciente cumbre Japón-Unión Europea, esta acordó unir esfuerzos contra China, esfuerzos que inicialmente son simbólicos, pero que hacen evidente el quiebre. La declaración conjunta puede ser leída en la página web del Consejo de Europa. En su punto número 4 se lee textualmente: nos oponemos enérgicamente a cualquier intento unilateral de cambiar por la fuerza el status quo de la región del Indo-Pacífico, sin importar dónde se lleve a cabo, como una seria amenaza a todo el orden internacional. Si lo primero que se te vino a la cabeza fue Taiwán, seguramente que Beijing también, pero hay más. Secciones posteriores del comunicado se refieren a que las partes profundizarán sus intercambios sobre China, con especial atención a las dinámicas políticas, económicas y de seguridad, incluyendo la situación en Hong Kong y Xinjiang. Europa busca tratos con Taiwán para hacerla su socio comercial. La declaración anterior va acompañada de más gestos hacia Taiwán. En mayo, el portal europeo Político reseñó que el bloque europeo actualizaría el diálogo comercial con la isla en medio de sus preocupaciones sobre la industria de los semiconductores, si Beijing escala su hostilidad actual. Hace poco, hablar sobre Taiwán habría sido un tabú para la Unión Europea. No obstante, eso cambió después de que China insiste en no retirar sus sanciones contra legisladores europeos, lo que imposibilita un acuerdo comercial entre ambos. El único amigo de China en Europa es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Dentro de Europa Oriental, China sí ha logrado clavar una cuña, la Hungría de Viktor Orbán. Este político originalmente liberal y luego tornado en populista de derecha, es cercano a Vladimir Putin y al inicio de la invasión rusa se erigió como una interrogante sobre la unidad europea. Por ejemplo, cuando se debatió el boicot europeo contra el gas y el petróleo rusos, la Unión Europea tuvo que hacer concesiones significativas a varios miembros de Europa del Este, en especial a Hungría, para lograr el acuerdo imperfecto que surgió al final. Aunque los problemas energéticos de Hungría son reales, en la posición de Orbán late su cercanía a Putin. La postura de Viktor Orbán se hizo más sólida luego de su reelección en abril de este año. Casi inmediatamente después, fue felicitado por China, que resaltó la importancia de las relaciones entre las dos naciones. Ahora bien, ya que las decisiones de la Unión Europea referidas a sanciones contra China deben contar con el voto de los 27, la postura de Orbán amenaza con romper el consenso que ha mostrado Europa hasta ahora. Por eso, él es el comodín de China en la Unión Europea. China acusa a Europa de seguir buscando conflictos sin ninguna razón. Aparte de atraer más a Orbán hacia su órbita, la respuesta china al giro europeo ha sido hasta ahora mayormente diplomática, sobre todo después de la declaración final de la más reciente cumbre del G7, en la que Alemania, Francia e Italia piden a Beijing presionar a Moscú y dejar de esparcir la desinformación rusa. Los voceros chinos acusaron a Europa de buscar problemas sin ninguna razón. Poco antes había producido la actualización doctrinaria de la OTAN, por lo que China ahora resiente que Europa la mida usando el ente ruso. Durante años, China vio a la Unión Europea como un área geográfica en la que podía perseguir su interés económico, sin el enfrentamiento geopolítico que marca su vínculo con Estados Unidos. Pero la misma China, por medio de su apoyo a Moscú, trajo a la relación con Europa el factor geopolítico, dañando sus objetivos económicos. La estrategia que siguió Beijing en Europa fue muy inteligente, ganarse a los países de Europa Oriental y Central para restar influencia a Europa Occidental,
al mismo tiempo que se convertía en un socio comercial importante de esta parte del viejo continente. Sin embargo, al apoyar la invasión rusa, obvia la experiencia histórica de los países que alguna vez estuvieron sometidos a la bota soviética. Al hacerlo, Beijing perdió su capacidad de dividir a la Unión Europea, salvo por el inquieto Víctor Orbán, lo que le facilitó el camino al bloque para reconfigurar sus vínculos con la potencia asiática. Como siempre en política, uno de los resultados no deseados del error chino es justo algo que no esperaba: aumentar la influencia estadounidense en Europa. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la nueva grieta económica entre Europa y China, desencadenada por la guerra en Ucrania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.